Muy bien, pues vamos ahora sí a continuar. Ah, Seguimos todavía con el paso 48. Recordemos que este paso es uno de los más largos porque a partir de ese momento que Jesús está ya cerca de Judea, es muy difícil seguir la cronología. Entonces estamos viendo temas que Jesús está compartiendo, eventos que suceden pero no en forma cronológica. Entonces lo estamos viendo como un solo paso, varios temas que hemos estado hablando, que ya llevamos varias sesiones con el paso número 48. Y bueno, vamos a tocar hoy un poco acerca de palabras sobre la segunda venida de Jesús. El tema de la segunda venida de Jesús es un tema pues muy amplio y que requiere para poder desarrollarlo pues muchos pasajes de la escritura de diferentes lugares. Pero Jesús en diferentes momentos de su trayectoria, de su ministerio en los 3 años de predicación, pues él estuvo hablando en partes, nunca se sentó a hablar de una sola ocasión sobre ese tema, sino constantemente hablaba una parte y luego agregaba otra, diferentes aspectos, y cuando los unimos todos, bueno, pues podemos sacar la doctrina de la segunda venida de Jesús, el tema del fin del mundo. Entonces, esta es la segunda ocasión que toca algunos temas sobre la segunda venida de Jesús, o sea, el tema del fin del mundo, y hoy vamos a tocar un poco nada más, siguiendo más o menos los registros que él da en los evangelios antes de que llegue la semana de Pascua. Recordemos que ya en el momento donde vamos en el estudio de los evangelios, pues ya estamos muy cerca a la semana de Pascua donde él iba a ser entregado. Yo supongo que estamos hablando de un mes, mes y medio antes de que él sea entregado en el famoso sacrificio en la cruz en el viernes de Pascua, ¿no? Entonces estamos muy cerca ya. No tenemos fechas, no hay una manera clara, pero por los eventos que se están desarrollando y como lo vamos a ver ahora, Jesús ya se vino al sur de Israel, cerca de Jerusalén, está ahí a los alrededores y como que él ya se está preparando para cuando llegue el momento de ser entregado, ¿no? Entonces ya nos queda del paso 48, nos queda una sesión más, tal vez dos, y luego entramos al paso 49, que es muy cortito, y ahí termina ya el ministerio de Jesús y entraríamos a lo que son los últimos días de la vida de Jesús. Es decir, en unas 2 semanas más entraríamos a estudiar los últimos días de la vida de Jesús ya en Jerusalén, que tiene que ver básicamente con los eventos de Semana Santa. Entonces estamos ya en la parte final del ministerio de predicación para entrar a lo que son los últimos días de la vida de Jesús antes de la resurrección. Entonces vamos a entrar directamente ahí el tema. Vamos al Evangelio de Lucas, que es el que hemos estado estudiando para ver algunos de los ejemplos. Hemos visto muchas parábolas en Lucas 17, como ustedes lo recordarán en las últimas sesiones, y hoy vamos a ver algunas más que Jesús se intensifica mucho de su enseñanza en temas de parábolas, en el modelo de parábola para poder explicar esos misterios del reino que a veces son difíciles. Y bueno, Jesús empieza a hablar sobre el reino de Dios al final del tiempo y Lucas 17, versículo 20 al 23, dice que habiéndole preguntado a los fariseos, acordémonos que esto está conectado con aquella visita que Jesús hizo a la casa de un fariseo que lo criticaron por juntarse con gente de bajo nivel, no solamente económico, sino nivel religioso, es decir, gente impura, gente de muy mala fama. Entonces lo critican mucho y Jesús, pues eso detona una serie de enseñanzas que Jesús venía a los que se habían perdido y aquellos que no necesitaban médico, pues nunca iban a ir a buscar al doctor si no reconocían que necesitaban ayuda por causa de su enfermedad. Y diciendo Jesús, pues aquellos que no reconozcan que necesitan a Dios, pues nunca lo van a buscar. Entonces él justificaba de que había venido a la gente, a los más alejados de Dios, para mostrar los milagros, el Evangelio. Pero todos estos temas que hemos estudiado en las últimas 2 sesiones es parte todavía de la misma reunión. Y entonces aquí los fariseos continúan haciéndole preguntas. Recordemos que las preguntas que le hacen los fariseos casi siempre son con doble sentido. Ellos están haciéndole preguntas para provocarle a que diga algo
incorrecto teológicamente o algo en contra del sistema religioso porque están buscando la excusa para poder prenderlo, ¿no? Entonces, por eso le hacen esta pregunta a Jesús referente cuándo vendría el reino de Dios. Acuérdense que el tema del reino de Dios está siendo profetizado en todo el Antiguo Testamento, ¿no? Y Jesús les respondió y les dijo, el reino de Dios no viene con señales visibles, ni dirán, mirad, aquí está o ahí está, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Es decir, las promesas de que Dios reinaría sobre el pueblo de Israel, que siempre han estado en el Antiguo Testamento, Juan el Bautista, precursor de Jesús, pues también estaba anunciando y decía arrepentidos porque el reino de los cielos está cerca, ¿no? Entonces, como esa idea del reino de los cielos habita en el pensamiento del pueblo judío, pues y ha sido parte de la predicación de Jesús, ahora los fariseos le dicen, bueno, pues, dinos dónde está el reino de Dios. Y Jesús les empieza a aclarar diciendo que el reino de Dios no es un asunto de señales visibles. Y eso es algo importante que todavía los fariseos, ni siquiera los discípulos, están entendiendo acerca del tema del reino de Dios. Pero Jesús les empieza a aclarar, el reino de Dios no viene con señales visibles, ni dirán, mirad, aquí está o ahí está, porque aquí el reino de Dios ya está entre vosotros. Jesús les dice, no esperen que el reino de Dios, como si viniera un rey de algún reino lejano, viene de visita y pues hay señales en la ciudad de que va a venir la visita de un rey o el rey de ellos y arreglan la ciudad, preparan las calles, todos están bien vestidos porque ahí viene el rey a visitar la ciudad, ¿no? Entonces Jesús está diciendo, no, no es nada de eso, no hay ese tipo de señales que ustedes esperan de que ahí viene ya un rey que va a entrar, que Dios mismo va a entrar de esa manera. Dice, el reino de Dios ya está entre vosotros. Es decir, la visita del reino de Dios tiene que ver con la presencia de Jesús en medio del pueblo de Israel, con todas las señales que son los milagros, las maravillas, la palabra de Dios, lo que estaba sucediendo y esa manifestación de poder que no había habido en siglos en el pueblo de Israel. Entonces, esa es Jesús está diciendo esto, no son señales físicas. El reino de Dios es un tema espiritual y ya está entre vosotros, pero vosotros no lo quieren ver. Entonces el versículo 22 dice, y dijo Jesús a los discípulos, que vendrán días cuando ansiaréis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo verán. Es decir, Jesús dice, va a haber un tiempo en que van a tener mucha ansiedad por ver un día donde el Hijo del Hombre, es decir, donde el Mesías ha visitado, pero no los vas a ver. Es decir, Jesús, después de resucitado, a los 40 días, él se regresa a la presencia del Padre y a partir de ahí nadie volvió a ver a Jesús. Lo vamos a ver cuando vayamos a su presencia o cuando él regrese por segunda vez en esa ocasión, ¿no? Entonces, pero dice Jesús que va a llegar un momento en que van a querer, de una forma u otra, querer ver al Hijo de Dios, ¿no? Entonces, pero no lo verás y dirán, el versículo 23 dice, y os dirán, mirad aquí, mirad acá, pero no vayáis ni corráis tras ellos, porque como el relámpago al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro extremo del cielo, así será el Hijo del Hombre en su día. Jesús aquí está dando una señal sobre los tiempos finales, porque una de las preguntas que todos nos hacemos y que genera mucho más curiosidad de saber cómo vamos a saber. Es decir, van a decir, va a haber gente que va a decir, mira, ya vino Jesús por segunda vez, aquí lo tenemos. Digo, de hecho, en la actualidad hay gente, hay grupos religiosos. Yo conozco al menos tres en diferentes partes del mundo. Uno está en Estados Unidos, otro en Rusia, que dicen que el líder de ellos es Jesús, que ya regresó. Inclusive hay una que es mujer, dice, "Hey, yo soy el Mesías, pero en cuerpo de mujer". Y hay grupos que dicen, ya llegó Jesús otra vez por segunda ocasión y dicen que ese es el Mesías, el que habría de venir. Entonces Jesús se anticipa y dice, va a haber mucho, al final de los tiempos, mucha curiosidad y van a decir, ya viene Jesús, por aquí está, ya llegó. Dijo, no les hagas caso. Dice, porque mi regreso, la segunda venida, va a ser como el relámpago. Y ahí es donde está una de las cosas claras que debemos de tener. Son palabras de Jesús. Dice, la venida de Jesús, del Hijo del Hombre, va a ser como el relámpago.
el resplandor del relámpago cuando sale de extremo del horizonte al otro extremo del cielo, a otro extremo, dice, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué quiere decir? Pues que todo el mundo lo vamos a ver al mismo tiempo. No nos creamos ni caigamos en el engaño cuando dicen que Jesús ya regresó, pero está en otra parte del mundo y ahí está levantando su reino. Dicen, no, la segunda venida de Jesús cuando regrese va a ser de una manera en que todos nos vamos a dar cuenta al mismo tiempo. Es decir, no va a aparecer con que está del lado de China y pues ya ven las celebraciones del fin de año siempre sucede así, que primero es Australia y luego varias horas después es en otro lugar y luego 8 horas después es en México. Pues no, no va a ser así como una celebración que se va moviendo los usos horarios. No, la venida de Jesús cuando venga ese día que regrese por segunda vez, dice, será como el relámpago, es decir, todo el mundo lo verá en todas partes del mundo al mismo tiempo. No importa en qué parte estén, si están en el norte, en el sur, si está del lado opuesto de la tierra, de donde estamos nosotros. Es decir, lo que Jesús quiere decir que cuando Él regrese, ¿en qué manera va a regresar? Pues no, no sabemos todavía, aunque hay algunos detalles, pero el punto es que todo el mundo nos vamos a dar cuenta que Jesús ha regresado. Por eso dice Jesús muy claro, dice, así será el hijo, así será el Hijo del Hombre en su día. Cuando dice en su día, quiere decir cuando Él regrese por segunda vez. Así es que aquí tenemos otra pista que nos está dando acerca de cuándo Jesús va a regresar por segunda vez. Pues va a ser como el relámpago, como lo acabo de explicar, de extremo a extremo y todo el mundo nos vamos a enterar al mismo tiempo, ¿no? En Lucas 17, versículo 25, dice Jesús acerca de sí mismo, dice, pero primero es necesario que él, o sea, el Mesías, padezca mucho y sea rechazado por esta generación. Ahí hay una señal que nos va a dar pista con respecto a lo que sucederá en Semana Santa, ¿no? Jesús dice bien claro, antes de que venga el día final, el día del juicio, y que venga el Mesías por segunda vez, primero es necesario que el Mesías sufra, padezca mucho sufrimiento y que experimente el rechazo de su propio pueblo. Esas dos condiciones Jesús dice que se tienen que presentar y ya se presentaron porque obviamente Jesús está siendo rechazado todo el tiempo de los fariseos, está siendo rechazado por los sacerdotes, por la gente pudiente, estudiosa de Israel, no aceptaron a Jesús. Entonces ahí se está presentando la primera condición. Y la segunda, que padezca mucho, es decir, que vaya a sufrir mucho, pues está a punto de suceder. Un mes o mes y medio después del momento en que Jesús está dando estas palabras, en Jerusalén, durante la Pascua, Jesús va a ser aprendido y va a ser crucificado. Así es que esas dos condiciones están siendo ya predichas por Jesús, que él iba a sufrir, que va a sufrir mucho hasta la cruz, por supuesto, y que viene acompañado con un rechazo de parte de los líderes de Israel, ¿no? Y hay otra predicción que sigue también el versículo 26, y esta tiene que ver con el tema igual del fin del mundo. Entonces, sigue todavía hablando de ese tema y dice, tal como ocurrió en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Acuérdense, el concepto el regreso de los días del Hijo del Hombre tiene que ver con el juicio final. Y dice, comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Fue lo mismo que ocurrió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, construían, pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego, azufre del cielo y los destruyó a todos. Muy bien, Jesús está dando más información sobre el día final, cuando él regrese por segunda vez, y él usa dos ejemplos de la historia del pueblo de Israel. Uno que es los días de Noé, cuando vino el diluvio, dice que será como en los días de Noé. ¿Cómo eran los días de Noé? Ahí empieza él a explicarlo. Dice que la gente estaba ocupada con comer, sembrar, cosechar, casarse, hacer negocios, vivir la vida normal. Ni idea tenían de que estaba a punto de venirse un diluvio
porque ni siquiera conocían el concepto de diluvio porque no había llovido hasta entonces. Entonces, aunque Moisés se burlaban perdón, se burlaban de Noé por la construcción del arca, porque ellos no entendían ese concepto de arca, mucho menos de diluvio, entonces ellos nunca creyeron, no creían que iba a suceder algo. Entonces Jesús dice que los tiempos finales así será la gente. Es decir, no creerá que Jesús va a regresar, para empezar. Inclusive pueden hasta reírse y mofarse de la idea de que Jesús va a regresar por segunda vez. Entonces, lejos de creer en la promesa de que Jesús regresaría, pues se burlan y se mantienen ocupados en sus cosas, en sus asuntos, en la vida diaria, en los negocios y pensar que son de plástico y a ellos no les pasa nada y duran muchísimo tiempo sin imaginarse que tarde o temprano pues Jesús va a regresar por segunda vez. Entonces Jesús dice que así será, de esa misma manera, y por lo tanto, pues sería inminente, es decir, cuando ellos menos se lo imaginaban. Realmente esa generación de Noé no creían que iba a llover tanto, mucho menos inundarse todo a tal punto de un diluvio, ¿no? Y cita el otro ejemplo también de Lot, sobrino de Abraham, en los tiempos de Abraham, en que Dios dijo que iba a destruir la ciudad de Sodoma y Gomorra, pero Abraham le dijo a Dios, pues mi sobrino Lot vive ahí con su familia, dale la oportunidad de que se salga antes de la destrucción. Y entonces fue unos ángeles a advertirle a Lot que se saliera y también igual, de la misma manera, la gente no creía en que Dios iba a destruir a esa ciudad por causa de su maldad. ¿Y qué es lo que hacían? Dice Jesús, pues comían, compraban, vendían, plantaban, construían. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y los destruyó a todos. Eso quiere decir, esos dos ejemplos que da, que cuando Jesús regrese, nadie va a pensar que Jesús va a regresar. Inclusive lo dijo en otra ocasión que estudiamos en las sesiones pasadas, que como ladrón en la noche, así sería. Como llega un ladrón en la noche. Es decir, nadie se imagina que hoy en la noche alguien se va a meter a robar. Todos dormimos plácidamente, no nos imaginamos. Entonces, si supiéramos que tal día van a venir a robarnos, bueno, pues nos preparamos con lo que sea necesario porque sabemos que el ladrón va a llegar tal día y tal noche. Bueno, Jesús dice que así será su venida como ladrón en la noche, cuando la gente está desprevenida, cuando la gente no cree, inclusive cuando hay un deterioro de la vida moral, de la vida espiritual y que la gente empieza a burlarse inclusive de las cosas de Dios, de tal manera que es motivo de mofa y de burla el hecho de que alguien diga que va a Jesús a regresar por segunda vez. Algo que está sucediendo en nuestros días. Yo personalmente creo, no sabemos el día y la hora, como Jesús lo ha dicho varias veces, pero sí sabemos que estamos entrando al menos en un proceso de deterioro que está apuntando de que más pronto de lo que nos imaginamos, Jesús puede regresar. ¿Por qué? Por las señales que él daría y que vamos a ver más adelante en estas sesiones, porque Jesús dará más detalles acerca de segunda venida. Pero aquí lo que realmente él quiere transmitir es que su segunda venida va a ser inminente, va a ser sorpresiva y no hay con que la gente está esperando que venga Jesús. Solamente los que vivimos en el reino de Dios y que creemos que sabemos que va a venir, pues estamos tratando de estar atentos y tratar de interpretar las señales, pero la gente en general ni idea tiene si Jesús viene la próxima semana. La verdad es que nadie lo va a creer. Entonces, ese es lo que Jesús está tratando de decir sobre esa predicción de que cuando Él regrese será semejante a los tiempos de Noé y de Lot, donde la gente andaba en sus cosas ocupados sin siquiera imaginarse que Jesús regresaría por segunda vez. Y si alguien le dice que Jesús está cerca de regresar, tal vez sería motivo de burla, ¿no? Entonces ahí eso nos puede dar a nosotros una pista de estar tranquilos. Nadie puede saber el día del regreso de Jesús. Cuando alguien nos diga que tal fecha, tal día, tal año va a venir Jesús por segunda vez, no le crea. Se lo digo con toda seguridad, no le crea, porque nadie sabe cuándo Jesús va a regresar. Sabemos que va a regresar, tenemos la convicción de que va a regresar, pero no sabemos cuándo. Y el principio bíblico para la segunda venida de Jesús es que debemos estar atentos y debemos de ser
cuidadosos de estar esperando que Él va a regresar. Eso es lo que nos toca a nosotros que vivimos en el reino de Dios, y los demás, pues tratar de que entren en razón de que un día Jesús va a regresar por segunda vez, aunque no lo crean, ¿no? Entonces ahí tenemos al menos unas claves que Jesús nos está dando acerca de la segunda venida. Y otras pistas que nos da ahí mismo en el mismo pasaje de Lucas 17, versículo 31, acerca de una batalla y una guerra que se dará, que se conoce como Armagedón, que viene, hay más detalles en el libro de Apocalipsis. Pero Jesús, aunque no cita la palabra aquí Armagedón en este pasaje, algunos comentaristas creen que se está refiriendo a ese evento donde van a tener que huir, y es lo que dice Jesús aquí, el versículo 31. Dice Jesús, ese día, o sea, refiriéndose a la segunda venida de Jesús, el que esté en la azotea tenga sus bienes en casa y tenga sus bienes en casa, no descienda a llevárselos. Y de igual modo, el que esté en el campo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure preservar su vida la perderá, y todo el que la pierda la conservará. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, uno será tomado y el otro será dejado. Estarán dos mujeres moliendo en el mismo lugar, una será tomada y otra será dejada. Dos estarán en el campo y uno será tomado y el otro será dejado. Bueno, Jesús allí también está dando más pistas. Eh, una de ellas es que habrá una batalla, es decir, entre el bien y el mal, una batalla de desenlace final, de tal manera que dice Jesús que huirán cuando eso suceda, y cuando veas que ya viene el Hijo del Hombre y viene esa batalla, dice, ni siquiera te bajes a tu casa a buscar los documentos y pasaporte y bienes que puedes llevarte, dijo, de nada te va a servir. Y el que está en el campo, dice, ni siquiera voltee atrás, es decir, huya de la situación. Por eso se cree que se está hablando de esa batalla, ¿no? Y por supuesto, más adelante también empieza a decir que habrá dos que están en la cama y uno será llevado y otro será dejado, igualmente en el campo trabajando, uno será llevado y otro será dejado. Algunos comentaristas creen que se está refiriendo al rapto, ¿no? Es decir, previo a la segunda venida de Jesús o al juicio final, es que Jesús regresará, como lo comentamos en algunas de estas clases, regresará por la iglesia, por todos los creyentes. Cuando llegue el momento inminente de ese del relámpago que resplandece, en donde todo el mundo lo verá, que será un instante y que la gente no estaba preparada ni se imaginaba que era verdad lo que dijo Jesús acerca de su segunda venida. Cuando eso suceda, dice que al instante llevará a la iglesia, a decir, a los creyentes, a los que creyeron en Él, a los que tienen la fe en Él, y será llevado a la presencia de Dios. Se conoce como el rapto, ¿no? Para evitar que pasen por la famosa batalla del Armagedón, la última batalla entre el bien y el mal, que habrá mucho sufrimiento y mucho dolor, y habrá motivo de huir. Por eso Jesús cita estas palabras de huir. Dice, cuando eso suceda, ni te regreses a tu casa para irte a esconder a algún lugar. Dice, porque no habrá manera de esconderse, ¿no? Eso es lo que algunos comentaristas están pensando acerca de la segunda venida. Por supuesto, hay muchos más detalles. Solamente estoy comentando lo que en este momento Jesús está hablando acerca de la segunda venida, porque los fariseos le preguntaron que cuándo vendría el reino de Dios. Entonces Jesús aclara, el reino de Dios ya está entre nosotros. Es decir, Jesús vino a traer el reino de Dios a un nivel espiritual, no con señales como ellos esperaban, y que a la vez Jesús empieza a decir acerca de su segunda venida, donde va a venir a reinar, y ahí está el reino de Dios, pero ya ejecutado sobre todo reino y nación, sobre todo el mundo, creyentes sobre o no creyentes, lo crea o no lo crea, Jesús regresará por segunda vez para tomar posesión de lo que le pertenece, ¿no? Esta primera vez que viene y que nace en Belén, muere en la cruz, viene a traer el reino de Dios, pero ese reino de Dios está en los corazones de los creyentes. Es decir, a nivel espiritual, no es un reino físico que trajo Jesús a Jerusalén hace 2000 años. Tan es así que todos se confundieron, los discípulos se confundieron, los fariseos se confundieron, creyeron que Jesús iba a traer un reino físico y liberarlos de la opresión de los romanos y entonces reinar en lugar de Herodes.
para poder recuperar la dignidad del pueblo de Israel y que se cumplan las promesas, y entonces el Mesías reinaría sobre todo el pueblo de Israel, pero de una manera física. Pues no, Jesús dice que no era con ese tipo de señales, que el reino de Dios ya estaba entre nosotros. Pero empieza a hablar de que vendrá por segunda vez a recuperar, por supuesto, el reino que le pertenece a él, pero ya es el reinado físico, porque eso ya lo dice claramente Apocalipsis y lo dicen las demás cartas. Él reinará sobre toda nación, sobre todo pueblo, sobre toda persona creyente o no creyente. Entonces, ahí por eso habla sobre el león de la tribu de Judá, es decir, que Jesús regresará la segunda vez como león, no como cordero, que vino la primera vez a morir en la cruz como cordero, manso, dócil, pero resucitó y prometió que iba a regresar con todos sus huestes celestiales, con toda la autoridad, el poder y el dominio para hacer guerra contra el reino del mal que se conoce como Armagedón, la última batalla, y entonces erradicar por completo el pecado y establecer un cielo nuevo y una tierra nueva y un reino totalmente nuevo. Ese es el reino ya físico que viene en la parte futura, no en este momento, sino cuando Él regrese por segunda vez. El versículo 37, los discípulos ah, responden ellos y le hacen una pregunta. Dice, ¿dónde, Señor? ¿Dónde? Y él les dijo, donde esté el cuerpo, ahí también se juntarán los buitres. La pregunta de los discípulos no están entendiendo todo lo que estamos hablando sobre ese reino espiritual. Ellos siguen pensando todavía en el reino físico. Y entonces ellos quieren decir, ¿dónde va a suceder esto, esta segunda venida? Y Jesús les responde de una manera media codificada, porque dice, ¿dónde está el cuerpo? Ahí también se juntarán los buitres. Él hace referencia a que ¿dónde está el cuerpo de alguien fallecido? Dice, pues es muy fácil, donde están los buitres dando vueltas en el cielo, rondando y juntándose. Dice, ahí hay una señal, eso quiere decir que abajo hay un cuerpo, ¿no? Entonces Jesús lo puede uno tomar de dos maneras. Una, de donde están los muertos espirituales, ahí se verán las señales del Hijo del Hombre. Es decir, ¿qué pasa cuando uno ve los buitres volando? Uno no puede ver el muerto, pero sí puedes ver los buitres y esa es una señal clara de que hay algo muerto ahí. Y todo el mundo lo ve desde todos los ángulos, desde todas las distancias. Entonces Jesús está diciendo, respondiendo a los discípulos, que dónde va a suceder eso. Y Jesús les dijo, donde esté el cuerpo, es decir, donde esté la muerte del pecado, donde esté la muerte espiritual, ahí es donde se va a juntar todo este juicio, ¿no? Y todo el mundo lo verá al mismo tiempo, de la misma manera en que vemos rondando los buitres en el cielo y desde diferentes distancias, diferentes ángulos, de diferentes lugares, todos lo vemos al mismo tiempo, ¿no? Esa es más o menos la parte que Jesús está hablando acerca de la segunda venida, ¿no? Vamos a avanzar un poco. Posterior a eso, Jesús toca un tema sobre la viuda, una parábola sobre la viuda y el juez injusto en el capítulo 18 del Evangelio de Lucas. Y dice el pasaje que Jesús le refería una parábola para enseñarles a ellos que debían de orar en todo tiempo y no desfallecer. Y diciendo, había cierta ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba al hombre alguno. Y había en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él constantemente diciendo, hazme justicia de mi adversario. Porque algún tiempo él no quiso, por algún tiempo él no quiso, pero después dijo para sí, aunque ni temo a Dios, ni respeto a hombre alguno, sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia, no sea que por venir continuamente me agote la paciencia. ¿Por qué Jesús está tocando este tema de la oración constante? El tema central de esta parábola es una oración constante, precisamente porque Jesús va a morir en la cruz, va a resucitar y luego se va a regresar y va a dejar a los discípulos con el Espíritu Santo y va a dejar a los seguidores de Jesús sin verlo a él hasta que él regrese. Y la oración, por supuesto, es el recurso que Jesús deja para poder pedir al Padre en nuestra necesidad, en lo que estemos viviendo y poder obtener la fuerza necesaria, lo que haga falta para poder mantenernos fieles en el Señor y suplir esas necesidades, ¿no? Aun si hay una injusticia, como el caso de esta parábola, donde Jesús dice que había este hombre juez
en esa ciudad, que era un hombre que no tenía temor de Dios, no respetaba las cosas de Dios, ni tampoco respetaba a ningún ser humano, no había nadie al cual él se le inclinara. Él era juez, hacía lo que quería y nadie le decía nada. Pero había una mujer viuda, es decir, una mujer que no tenía quien la defendiera. Eso, a eso se refiere con viuda. Las mujeres viudas en aquellos años no tenían muchos recursos ni tenía quien se encargara de ellas en defenderlas y protegerlas. Y entonces esta mujer venía constantemente a decirle al juez que le hiciera justicia sobre algún problema, pero dice mi adversario, me imagino que alguien le habría robado algo o alguien la maltrató o qué sé yo, pero ahí hay una injusticia a esta mujer viuda sobre este enemigo y el juez no le hace caso porque tal vez no tenía mucha influencia la señora, no tenía dinero la viuda, pero al final de cuentas ahí está y llega un momento en que el juez se harta de la insistencia y entonces dice que le hace justicia ah, después de un tiempo de ya no aguantar más y dice el juez, ni tengo temor de Dios, ni tengo temor de los hombres y no respeto a nadie. Sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia, no sea que por venir continuamente me agote la paciencia. Entonces esta mujer obtiene justicia de parte del juez, no porque el juez era bueno, sino realmente por la insistencia de pedir justicia. Y entonces Jesús les dice a los discípulos, dice, escuchad lo que dijo el juez injusto. ¿Y no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. No obstante, cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Entonces aquí volvemos otra vez al tema, ¿no? Jesús está diciendo, si este hombre malo le hizo justicia a esta mujer que tenía una necesidad, dice, ¿cuánto más hará Dios con sus hijos? Es decir, no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? Entonces ahí está hablando de la constancia de la oración, de orar constantemente al Señor, no solamente por un tema en específico, sino como parte de un vínculo, de una relación personal. Entonces Jesús dice que Dios, siendo hombre, siendo Dios bueno, no comparándose con los hombres, sino que realmente es bueno, hará justicia a los que le creen en Él, a los que le siguen. Dice, ¿se tardará mucho en responderles? Dice, claro que no. Os digo que pronto Dios hará justicia. No obstante, cuando el Hijo del Hombre venga, y ahí está el punto que liga esta parábola con el tema que estamos hablando, cuando Jesús regrese por segunda vez. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Y ahí está el punto de lo que Jesús quiere decir. Es decir, pasan los siglos y la gente empieza a dudar de que Jesús va a regresar por segunda vez. Después de 2000 años que Jesús dijo estas palabras, hay gente que dice, Jesús no va a regresar, ya hubiera regresado hace mucho tiempo. Por eso Jesús hace esta pregunta retórica, dice, cuando venga yo por segunda vez, ¿qué voy a encontrar? ¿Tendrán fe todavía en mí? ¿Creerán que yo voy a regresar? Por eso les encargo, le dijo a sus discípulos, que ustedes deben de estar en una constante oración y a sus creyentes y a los que crean en mí a través de los siglos, mantengan el vínculo de la oración. La oración nos ayuda a mantener viva la fe. Si nosotros no oramos, la fe se va secando. Es a través de la oración que mantenemos el vínculo de una relación con Dios en todos los sentidos. Y la oración con todo lo que representa, no solamente la alabanza, no solamente bendecir el nombre de Dios, como el Padre Nuestro nos da toda la enseñanza de la oración, sino dar gracias por los alimentos, gracias por el trabajo, reconocer a Dios en todas las áreas de nuestra vida, reconocer que Él nos bendice en todo tiempo y estar pidiendo que venga tu reino, lo que dice el Padre Nuestro, ¿no? Que venga tu reino quiere decir que Él se establezca por segunda vez cuando regrese y establezca un reino sobre toda la tierra y un cielo nuevo y una tierra nueva, ¿no? Entonces, el tema de la fe es algo que está vinculado totalmente a la oración. Si nosotros no oramos de una manera u otra, entonces nuestra fe está seca, porque no
podemos mantener una relación con Dios, de ser hijos de Dios y no mantenernos en comunicación con Él. No es posible dirigir una empresa donde las personas que están bajo nuestra responsabilidad no se reporten todos los días con nosotros para ver cuáles son las tareas, cómo van los asuntos. No es posible ser el CEO de una empresa y no tener relación con todos los demás directores y la gente que trabaja y labora, ¿no? Entonces Jesús está diciendo de la misma manera, ¿no? Dice que la oración constante mantiene el vínculo vivo con Dios, de hijos de Dios de hijo a padre en esa relación cercana y que esa debe mantenerse siempre. A pesar de que a lo mejor no vemos, no nos va a tocar ver a nosotros que Jesús regrese por segunda vez, no sé si nos va a tocar a verlo o le tocará a nuestros hijos o a nuestros nietos, no lo sabemos, pero nosotros tenemos que mantener la oración como un vínculo vivo que nutre nuestra vida cristiana y nutre nuestra relación con Dios para poder que cuando Él venga, si nos toca en esta generación, pues encuentre fe, como Jesús está diciendo, que encuentre un grupo de seguidores con fe creyendo que Él va a regresar. Y si no nos toca verlo, pues de todas maneras mantenemos la fe en Cristo y la fe en Dios, sabiendo que al momento de dejar este cuerpo, le veremos a Él cara a cara, ¿no? Entonces ahí es donde está la oración constante, la insistencia sobre una necesidad en específico, no dejar de orar, no dejar llegar al punto de decir, pues ¿para qué oro? Ya se lo pedí muchas veces y no me hace caso, tal vez ni siquiera me está escuchando y tal vez ni siquiera existe y que podemos llegar a ese punto de decir, ¿por qué Dios no me responde, no? Este es un asunto de fe y debemos de seguir insistiendo, insistiendo y sabiendo, como dijo Jesús en el versículo 7, hará justicia por sus escogidos que claman a Él día y noche, ¿no? No tardará mucho en responder. Bueno, después de ahí viene una parábola en del capítulo 18 de Lucas, una parábola conocida, más o menos conocida, famosa, que es la parábola sobre el fariseo y el publicano. Quizá la mayoría de ustedes ha oído hablar de esa parábola. Jesús vuelve otra vez a dirigirse a los fariseos. No se nos olvide que estos comentarios que Jesús está haciendo es público. Hay fariseos, hay sacerdotes del templo y están sus discípulos y hay gente del pueblo. Es decir, los pecadores de los que criticaron a Jesús por juntarse con pecadores. Y vuelvo a decir, pecadores, lo que decían ellos, los fariseos, dicen que los pecadores son los que hacen tareas o trabajos de que no son prestigiosas, quizá como las prostitutas, cobradores de impuestos, gente que se encargaba de lavar los cuerpos de los difuntos que quedaban contaminados, era gente de bajo nivel. Los curtidores de pieles que trataban con la muerte y la sangre también eran gente de muy bajo nivel. Y no se diga muchos otros que no tenían un abolengo religioso y que constantemente los veían como impuros. Entonces, este es el público que Jesús está hablando en este momento, donde a la vez están los fariseos orgullosos de sí mismos y los sacerdotes. Entonces Jesús les cuenta a este público esta parábola para poder entender el tema de lo que Jesús quiere decir. Dice que refirió esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos. Cuando dice que refirió la parábola, es decir, se la está dirigiendo a los fariseos y a los sacerdotes, porque ellos tenían su confianza en su manera de vivir y ellos sentían que eran justos. Cuando dicen justos, quiere decir que ellos eran muy religiosos y cumplían en todos los detalles y tenían su confianza en sí mismos por lo que ellos habían logrado y por lo que ellos practicaban en su religión. Y como resultado de esa religión que practicaban al pie de la letra, pues se sentían superiores a los demás, despreciaban a los demás como pecadores. Y dice Jesús que dos hombres, ahí empieza la parábola, dos hombres subieron al templo a orar. Uno de ellos era un fariseo, es decir, un orgulloso de su religión, practicante en todos los detalles, que ellos no se juntan con nadie. De hecho, la palabra fariseo significa separatista. No se junta con nadie de otro nivel más abajo, religioso e impuro. Y entonces uno del otro hombre era una persona recaudador de impuestos. Lo hemos comentado varias veces. Los recaudadores de impuestos son gente impura, es decir, gente que está en el más bajo nivel, que está bajo el servicio de Roma,
recogiendo impuestos, monedas impuras y viviendo una vida entre gente pecadora, ¿no? Entonces ahí tenemos los dos extremos: el fariseo, cumplidor de todos los requisitos de la ley, cumplidores en todo, orgullosos, dedicados 100% a la religión, no salen del templo, vestidos con toda la pureza, con toda pulcritud, en todos los detalles, cumplían con todos los lavamientos. Y está el otro extremo de una persona pecadora, un hombre de bajo nivel que se consideraba impuro y que los fariseos ni siquiera se atrevían a tocarlo. Entonces dice que el versículo 11, que el fariseo estaba puesto de pie eh, y oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano, pero el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, ten piedad de mi pecador. Ahí tenemos el panorama de esta parábola donde Jesús está representando a los fariseos con un hombre orgulloso que se jacta de cumplir con todos los detalles que exige la religión judía y que por lo tanto se sentía superior y tenía su confianza en sus logros, que ese es un punto muy importante. Por eso dice Jesús que él confiaba en lo que él había logrado y practicado con su religión, pero el otro extremo, de hecho, decía: pues te doy gracias que no soy como estos pecadores. O sea, qué buena onda soy, me gusto como soy, me admiro como soy, me aplaudo lo que he logrado y me siento con el pecho muy amplio y la frente muy en alto de lo que he logrado, de cómo me comporto, y la verdad soy merecedor del cielo, de entrar al paraíso con todas mis obras y con toda mi portada, que me porto muy bien y que he logrado sujetar todas mis pasiones y soy el mejor de los que se comportan aquí, cumplidor. Y te doy gracias porque no soy como los demás pecadores que andan en malos pasos y que andan ahí todos impuros. Perdón. Entonces Jesús empieza a decir que el otro hombre que se siente impuro también hace una oración. Son dos oraciones, acuérdense la que están en esta parábola. El fariseo estaba haciendo una oración confiando en sí mismo. Y el otro hace también una oración donde dice: Señor, Dios, ten piedad de mí, que soy pecador. Entonces tenemos los dos aspectos. Los dos son pecadores, ¿eh? Eso es algo que no está fuera de discusión. Tanto el fariseo como el publicano son pecadores, porque la Biblia es muy clara. Dice que no hay justo ni siquiera uno, que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Eso dice la Biblia. O sea, todos los seres humanos somos pecadores. Nada más que este hombre fariseo no se ve a sí mismo como pecador. Y entonces, al no verse como pecador, no tiene nada que arrepentirse. Y si no tiene nada que arrepentirse, entonces nunca va a pedir perdón a Dios. Y no va a pedir perdón a Dios significa que entonces no va a expresar que tiene necesidad de Dios. No lo busca religiosamente, pero no lo busca a la persona, es decir, a Dios mismo. ¿Por qué? Porque no hay esa actitud de que te necesito, cumplo con todo, pero conmigo no tienes nada que hacer. Y el publicano, una oración muy cortita, la otra es muy larga y muy descriptiva, pero esta es muy cortita: Señor, soy pecador, ten piedad de mí. Así de sencillo y así de claro. No merezco estar aquí en el templo, reconozco que no soy digno, reconozco que no me ven bien, que me consideran impuro, reconozco que soy un hombre pecador, que las pasiones me ganan, que me pierdo en mis propias intenciones, reconozco que tengo necesidad de ti, reconozco que te necesito, que me perdones, que me des una oportunidad. Reconozco que no he sido lo que tú esperabas. Es decir, hay dos actitudes totalmente diferentes. Uno confía en sus propias obras, sus propios logros, y el otro reconoce que no es nada, que no tiene nada y que por lo tanto necesita urgentemente de la ayuda de Dios. Eso tiene que ver con el famoso bienaventuranzas, donde Jesús dijo: bienaventurados los pobres, ah, porque ellos heredarán el reino de los cielos. Es decir, la pobreza espiritual significa: tengo necesidad de Dios, tengo necesidad del perdón de Dios porque reconozco
mi condición. Como lo he comentado, una persona que no reconoce que tiene una enfermedad jamás va a ir con el doctor, mucho menos tomarse el medicamento y la enfermedad va a estar ahí. Esa enfermedad del orgullo que podemos tener por nuestros propios logros puede ser una carcoma que nos va separando y enfriando nuestra fe, enfriando nuestra relación con Dios, alejándonos cada vez más. Por eso Jesús insiste en la parábola anterior que debemos de estar orando constantemente. El mantener oración es un vínculo que está vivo y fresco con Dios y mantiene una relación de decir tengo necesidad de ti, porque no tenemos la vida comprada, ni tenemos control de los días, ni de lo que va a suceder mañana. La vida cambia. Ahorita en este momento el país está cambiando, el mundo está cambiando porque llegó un presidente nuevo a los Estados Unidos y está sacudiendo los cimientos de todas las economías del mundo. Entonces, son cosas que están fuera de nuestro control y del control de todos los demás países. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aún en la economía uno tiene que reconocer al Señor, gracias por el trabajo, gracias por los negocios, gracias por lo que tenemos. Enséñanos a usarlo sabiamente y reconocer que de ti viene todo lo que tenemos y lo que nos das. De ti viene la bendición y la prosperidad. Las cosas cambian, pero si confiamos en Él y reconocemos nuestra necesidad, el efecto y resultado es totalmente distinto, ¿no? Jesús, el versículo 14 saca el resultado de esta parábola, dice, os digo que refiriéndose al publicano, humilde y sencillo, que reconoce su pecado, dice, descendió a su casa justificado, pero aquel no, es decir, el fariseo no, porque todo el que se ensalza será humillado, pero el que se humilla será ensalzado. Entonces Jesús está diciendo muy claro, los dos regresaron a su casa, pero uno regresó justificado, es decir, cuando se presenta uno delante de Dios, ¿con qué me presento delante de Dios? ¿Me justifico a mí mismo? Es decir, yo soy justo y por lo tanto merezco estar en la presencia de Dios. O alguien que es justificado en donde reconoce que no somos justos, pero que Dios nos ha justificado. El concepto justificado es un tema muy importante que seguramente en un futuro veremos, que fue lo que Cristo hizo por nosotros. Cristo al morir en la cruz, al perdonar nuestros pecados, a darnos una vida nueva, nos justificó delante del Padre. Ahora podemos presentarnos delante de Dios, no por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo que nos ha justificado. No somos justos, seguimos siendo pecadores, pero nos ha justificado y podemos entonces entrar delante del Padre. El fariseo se justificaba a sí mismo con sus propios logros y él sentía que lo que había logrado era suficiente para estar de pie. Por eso es importante que dice la parábola que él estaba de pie delante de Dios. Es decir, aquí estoy, todo lo que he logrado, gracias, que no soy como el que está allá atrás, yo sí soy bueno. Y Jesús dice, esa oración no da resultados. Esa actitud del corazón no da bendición ni trae resultados de parte de Dios. El resultado viene en la humildad de reconocer quiénes somos, lo frágiles que somos, sin importar la condición económica, ya sea seamos pobres o ricos, o ya seamos famosos, o que nadie nos conozca, sin importar quiénes somos, la humildad de poder reconocer que tenemos necesidad de Dios, necesidad del perdón, necesidad del Espíritu Santo, necesidad de Dios. Eso es lo que cambia el resultado de poder presentarnos delante de Dios. Cuando hacemos una oración al Padre, ¿cómo nos acercamos? Por eso siempre las oraciones, todas las oraciones deben de terminar siempre en el nombre de Jesús. Quiere decir, Señor, yo me estoy inclinando delante de ti y estoy acercándome al trono de la gracia, Señor Dios, en el nombre de Jesús, por los méritos de Cristo, no los míos. Yo no tengo nada que pueda hacer para que Dios me abra la puerta, para que me escuche. ¿Qué es lo que hace que Dios nos escuche? ¿Por qué nos tiene que escuchar? Si Él es el creador del cielo y la tierra y el cosmos y todos los planetas y todo lo que existe, ¿quién soy yo para hacer que Dios me escuche una oración? De pedir o de ayudar, qué sé yo, que tenga necesidad o del perdón. ¿Quién soy yo? No soy nadie. La Biblia dice que no somos más que polvo y ceniza. No somos nada. Que estamos muertos delante de Dios. Cristo vino para poder que una vez
redimidos, rescatados y lavados con la sangre de Cristo, pudiéramos presentarnos justificados por lo que Él hizo delante del Padre. Y entonces ahora sí decir, Padre nuestro, que estás en los cielos. ¿Por qué Dios me va a escuchar? Por lo que Cristo hizo en la cruz. Y entonces yo me refugio en Cristo. Y cuando el Padre me ve a mí, no ve a Javier Escamilla pecador, ve a Cristo porque yo me refugio en su sangre y entonces me refugio en la gracia de Cristo y es por la gracia de Cristo entonces que yo seré escuchado. Por eso siempre tenemos que decir en el nombre de Cristo Jesús, no en nuestro propio nombre. En el nombre de ningún ser humano. La Biblia es muy clara, dice que no hay ningún intermediario entre Dios y el hombre más que el nombre de Cristo Jesús. Yo no puedo presentarme al Padre en el nombre de ninguna persona, hombre o mujer, por más dignos de aplauso o reconocimiento, por más vida espiritual que hayan tenido, por más nobleza, por más grandeza humana, siempre serán todos pecadores. Todos, sin excepción. Entonces no puedo presentarme de Dios con el nombre de nadie. El único nombre que Dios acepta para poder presentarnos ante el trono de la gracia y obtener el seguro, el oportuno socorro es en el nombre de Cristo Jesús, que el libro de Hebreos dice que Él mismo está intercediendo por nosotros ante el Padre. Por eso la gran importancia de la humildad. El tema de esta parábola es la humildad, dice Jesús, es muy claro. Los dos oraron, los dos fueron al templo, los dos se presentaron delante de Dios. Nada más que uno confiaba en sí mismo y el otro reconocía su condición. Uno hizo una oración muy larga de todos sus atributos y de toda la buena onda que él es. Y el otro hizo una oración muy cortita, con pocas palabras. Y la oración dijo, ten piedad de mí, porque soy pecador. Ten misericordia de mí, porque lo merezco, pero te pido perdón. Te pido que me des una vida nueva. Te pido que abras una puerta nueva. Reconozco mi flaqueza, reconozco mi debilidad, reconozco quién soy. Perdóname, dice, por mi carnalidad, perdona mi naturaleza humana, pero tengo necesidad de ti. Tengo necesidad de tu piedad, de tu misericordia, y de tu gracia. Y entonces Jesús dijo, es muy sencillo. Los dos se fueron a su casa. No más que una oración sí fue escuchada, la del hombre que fue justificado por su humildad, y la del hombre que era una oración muy elaborada, muy armadita, que nada más hablaba de sí mismo, confiaba nada más en él, Dios no lo escuchó. Eso es lo que quiere decir justificado. Quiere decir que no se presentó delante del Padre. Podemos hacer las oraciones más elaboradas, pero no pasan del techo donde estamos, sino inician con la actitud apropiada. El Padre Nuestro no es más que un ejemplo de una oración de humildad. Alabado sea tu nombre. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado. Reconocemos tu santidad. Ven tu reino, es decir, ya ven por segunda vez, establece tu reino, el que hablábamos ahorita, el que le preguntaron a Jesús, ¿cuándo será el reino de los cielos? Dice, ya que venga tu reino y reine sobre todo. Gracias por todo el pan que me das, por los alimentos, por la ropa, por la casa donde vivo, por los amigos, por los padres, por el trabajo, por las oportunidades que me das. Gracias que me has bendecido tanto, que siempre sea agradecido contigo y enséñame a perdonar como tú me has perdonado, que no me porte ensemismado con los demás que me han hecho daño, de la forma en que tú me has perdonado, que yo también puedo perdonar, y al final dice, y venga tu reino, a ti es el honor y la gloria por todos los siglos. Así termina, es una oración de humildad. Eso es lo que cambia las cosas. Por eso dijo Jesús, porque el que se ensalza va a ser humillado, es decir, Dios se encarga de ponernos en nuestro lugar. Pero el que actúa con humildad, Dios lo levanta en una posición. El apóstol Pablo dijo en una ocasión que nadie debe de tener mayor amor de sí mismo que el que debe de tener. Es decir, que actúe con la posición que le corresponde, no ensimismarse sobre los demás, enseñorearse sobre otros y siempre tomar la posición que nos corresponde. Y que sea Dios el que nos levante y nos lleve a mejores lugares, en lugar de que Dios nos humille y nos ponga a un lado porque no lo merecemos, ¿no? Entonces me parece que hay muy buena enseñanza conectado con la enseñanza de la oración también, por supuesto. Y bueno, siguiente
lugar, comentario que está en Lucas 18 es que Jesús toca el tema sobre los niños. Y aunque es una meditación muy corta, dice Lucas 18, versículo 15 al 17, y le traían aún a los niños muy pequeños para que los tocara, pero al ver esto los discípulos le reprendían. Aquí es algo interesante sobre ese tema. Regularmente leemos este pasaje cuando hacemos presentaciones de niños, es decir, cuando los llevamos a la iglesia para presentarlos y decir, Señor, estos son los hijos que nos has dado, este es mi hijo y reconocemos que tú no lo diste y te lo entregamos a ti. Enséñanos a educarlo y a criarlo con los principios tuyos, bendícelo y prospéralo y enséñanos a poder guiarlo. Bueno, el tema de los niños es más amplio. Hay que verlo en el contexto de los 2000 años atrás. No había los derechos de los niños andaban en todos lados corriendo, pero de hecho no tenían los niños ni siquiera en el Imperio Romano, entre los ciudadanos romanos, menos en las otras culturas, no tenían ningún tipo de derechos. Los padres se encargaban quizá de velar por algunos de sus derechos, pero ellos no eran tomados en cuenta, de hecho se veían como un estorbo, corrían por todos lados, se metían en todos lados y cuando venía alguien importante pues andaban corriendo por todos lados. Pero por supuesto así los veían, no eran unas personas muy valiosas, entonces siempre eran como un estorbo. Cuando vemos a Jesús hablar de esta manera de los niños, estamos viendo a Jesús donde está valorando a los niños, ¿no? Por eso dice que la gente pues llevaba a los niños para que Jesús orara por ellos o los tocara, pero los discípulos los reprendían, los veían como esos estorbos, era lo más normal del mundo, que llegaba Jesús a la casa de alguien a predicar y ahí estaban los niños y los mayores los corrían, sálganse de la sala, váyanse a la calle a jugar, este es un asunto de adultos. Pero Jesús no, dice que el versículo 16 que los llamó a los niños y los puso a su lado, es decir, cerca de él, y dijo, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidas, porque de los que son como estos en el reino de Dios, en verdad os digo, el que no recibe al reino de Dios como un niño, no entrará en él. Jesús está diciendo algo muy interesante. Dice, porque el reino de Dios ya es de ellos. Y vuelve a tocar otra vez el tema del reino de Dios. Acuérdense, así empezó el tema. ¿Dónde está el reino de Dios? Le dijeron los fariseos. Dijo, pues el reino de Dios no es un asunto de señales, no es una caravana que va a venir con todos los pajes anunciando. Pues el reino de Dios ya está entre ustedes. Es un tema espiritual 100%, pero la segunda venida vendrá para que sea un tomar su reino, pero en el sentido material, es decir, tomar autoridad de toda la tierra, cielo nuevo y tierra nueva. Ese es otro tema futuro. Pero en ese momento el reino de Dios es la promesa que Dios hizo de que mandaría su reino para vivir entre nosotros. Y entonces Jesús empieza a hablar de que debemos de buscar el reino de Dios, lo dijo en Mateo 7 dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás que te afana será añadido, será regalo de parte de Dios y Dios se encargará de darte lo que necesites, pero primero dedícale tiempo a buscar el reino de Dios. Entonces Jesús toma este tema y empieza a decir que de los niños es el reino de los cielos, el reino de Dios. Es decir, casi siempre pensábamos, bueno, es que habría que bautizarlos porque si se muere sin bautizarse va a ir a dar al limbo. Lo que se creía por siglos decían que los niños que no se bautizaban no iban al infierno ni iban al cielo, iban a un limbo donde no había ni gozo ni sufrimiento, un estado perdido por ahí. Y entonces la gente se preocupaba, decía, inclusive decía, habría que bautizarlo para cortarle la cola y los cuernos, dando a entender que eran, o estaban en el mal. Pero Jesús dice que no. Jesús dice, no, el reino de los cielos ya es de ellos. Porque de los que son como estos es el reino de los cielos. Es decir, del que tiene una actitud como niño, el reino ya es de ellos. De los niños el reino de los cielos ya está. Les pertenece. Ellos ya están ahí. Y luego dice el versículo 17, dice, en verdad os digo, es decir, pongan mucha atención. Lo que le estoy diciendo es verdad y es muy serio. La persona que no recibe el reino de Dios, y vuelvo otra vez a tocar el tema, aquel que no acepta el reino de Dios como un niño, no puede entrar en él. ¿Cómo? Con fe, con seguridad, en el temor de Dios.
con alegría, como podemos ver a un niño que se emociona al ver a su padre, con confianza, con seguridad. Así debemos de entrar al reino de Dios, con humildad, con sencillez. Todo lo que Jesús está hablando. Dice, entonces una persona que no recibe el reino de Dios con la actitud apropiada, como los niños lo hacen, no va a poder entrar al reino de los cielos. Al reino de los cielos no entra uno de pie, con la frente en alto, como el fariseo de la parábola. Al reino de los cielos entra uno de rodillas, con la cabeza en el suelo, es decir, en humildad, derribando todos nuestros argumentos de pensar que tenemos razón, sino derribar todas nuestras ideas y decir, Señor, aquí estoy, esto soy lo que soy y te necesito. Aquí está mi vida, aquí está mi persona, aquí están mis logros, aquí están mis fracasos, aquí están mis lágrimas, aquí está mi alegría, aquí está todo lo que soy. Te necesito como los niños necesitan a sus padres. Así como un niño pequeño soy dependiente de los mayores, así yo soy dependiente de ti. Por eso dice, es importante recibirlo, el reino de los cielos, que lo necesitamos y dependemos de él, como los niños dependen de sus padres y dependen de sus mayores y dependen de ser enseñados. Los niños quieren ser enseñados y están dispuestos a aprender. Los adultos creen que saben todo. Y volvemos a la parábola anterior. El fariseo creía que sabía todo, pero una persona humilde dice, yo no sé todo. Siempre tengo necesidad de ti, de saber más, de ser enseñado, de ser humilde y de reconocer que te necesito como el niño necesita a sus padres y necesita a los adultos. No hay manera de entrar al reino de los cielos, sino la manera de una actitud de un niño sencilla, sin tanta complejidad, pero que reconoce que tiene necesidad y depende de Dios. Ahí tenemos esa oración que Jesús hace por los niños, donde Él está orando por ellos. Entramos al tema de Lázaro y una vez más les pido disculpas porque no lo vamos a poder ver hoy, se nos fue el tiempo. El tema de Lázaro, la resucitación de Lázaro, es un tema que necesitamos leer todo el capítulo. Lleva mucha lectura, lo tenemos que leer casi todo. No quiero que sea tedioso y hay temas importantes que necesitamos ver del tema de Lázaro. La resurrección de Lázaro, que es en Betania, es decir, a un lugar muy cerca de Jerusalén. Jesús ya está ahí cerca de Jerusalén, a unos 3 4 kilómetros. Ahí murió este Lázaro y ahí resucitó. Y la resurrección de Lázaro detonó una serie de eventos que van a culminar en un plan estratégico de parte de los fariseos, de parte de los sacerdotes, de un plan para ahora sí matar a Jesús. Entonces, la resurrección de Lázaro es el detonador de los eventos que tienen que ver con la Semana Santa, que tiene que ver ya con todo un plan. Por eso no quiero tocarlo hoy, lo vamos a estudiar la próxima semana, el tema de la resurrección y analizar lo que está sucediendo y lo que provocó en los testigos que había ahí al ver la resurrección. Se extendió el tema del chisme por todos lados a tal punto que los principales líderes del templo de Jerusalén, de la ciudad de Jerusalén, tuvieron que hacer una reunión especial para decir, ¿qué vamos a hacer? Esto se está saliendo de control. La gente le está creyendo porque a la vista de todos ha resucitado a un tal Lázaro que ya tenía 4 días, es decir, ya hiede, ya estaba echándose a perder el cuerpo. Y ahora todo el mundo lo vio caminando. Entonces salió de control, dijo, ¿qué vamos a hacer? Y vamos a hacer un plan para poder atraparle y matarle. Entonces, por eso lo voy a dejar para la próxima sesión. Este tema, la resurrección de Lázaro, es de los últimos temas para iniciar ya el tema de la Semana Santa, porque detona una serie de eventos que ya pertenecen a lo que son los últimos días de la vida de Jesús. Así es que les voy a pedir ahora que incline su rostro, que cierre sus ojos, por favor, y vamos a hacer una oración para terminar. Amado Padre, Señor, gracias, Señor, por estas lecciones, estas palabras, esta enseñanza acerca de esperar el reino de los cielos, de estar atentos
de que un día vas a regresar para establecer ese reino, que por lo pronto ya está entre nosotros, en nuestros corazones, ya estamos disfrutando del reino de los cielos a través del nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Pero sabemos que un día vas a regresar con todo el poder, tu gloria, para reinar sobre toda la tierra y sobre toda la creación. Señor, te pido que podamos mantener ese vínculo vivo con el Padre de oración, de fe, de poder nutrir nuestra fe a través de la oración, alimentarla, hacer crecer nuestra fe, para que cuando tú regreses encuentres la fe entre tus hijos, tus seguidores, entre tus discípulos. Gracias, Señor, por esta palabra y te pido que podamos, mientras regresas por segunda vez, andar en humildad, que ser como ese publicano, Señor, reconocer nuestro pecado, nuestra condición, sin importar la posición social, sin importar nuestros logros, sabiendo que todo lo que hemos logrado y alcanzado, ya sea de reconocimiento, de éxito o prosperidad o de aplauso, son resultado de la bendición que viene directo de tu mano. A ti te pertenecemos, somos tuyos y todo lo que nos das es bendición. Gracias por la vida, gracias por lo que nos rodean, por la familia, por los hermanos. Gracias, Señor. Todo te pertenece a ti. Y, Señor, te pido que tu Espíritu Santo nunca falte en nuestra vida. Reconocemos que somos pecadores y que necesitamos de tu perdón. Necesitamos que nos regeneres en una vida nueva, que nos des una vida nueva y de poder mantener ese vínculo con el Padre vivo, ese vínculo afectivo, ese vínculo de nutrición espiritual a través de la oración, Padre, para que nuestra fe sea fortalecida. Todo esto te lo pedimos no por nuestros méritos, sino por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, Señor, que murió en la cruz. A ti sea la honra, el poder, la alabanza y la adoración por los siglos de los siglos. Amén.